Bueno, 13:04, levantamos la persiana, estamos acá ya desde hace un ratito sentados, tomando un cafecito, con mi amigo Santiago Kovadlov, y vamos a hacer lo que nos gusta tanto hacer los domingos, que es conversar, tener algunas sorpresas seguramente que nos trae Santiago, y empezamos por el principio. Así es, Santiago. Jorge, aquí estamos en nuestro Café La República. Y decís bien, decís conversar. Hemos escuchado a una mujer y a un hombre interesantísimos, Norma Morandini y Héctor Díaz. Hemos escuchado también tu editorial y pensaba, Jorge, inicialmente en las dos concepciones de la tradición que aparecen en este programa de hoy. Una traída por vos y otra traída por Norma Morandini. Cuando vos hablás de la tradición, hablás de la dirigencia política que se muestra impotente ante los desafíos que impone la crisis de lo tradicional. Ahí la tradición, lo tradicional, están asociadas a valores estáticos, a concepciones de la política y de la vida social que no han sabido evolucionar. Es un concepto, el de tradición, que aparece en tu editorial de hoy, como algo que correspondería superar porque remite a lo que perdura a fuerza de estar enquistado. Y decís, bueno, tenemos que salir de esta tradición de lo estático, aceptar que el desafío que vive la Argentina le exige una nueva conceptualización. Esto fue para mí muy importante en tu editorial y ahora voy a volver a su contenido. En el planteo de Norma Morandini, en cambio, la tradición aparece como la condición de posibilidad del cambio. Ella dice, solo se puede ser moderno si se respeta la tradición. Aquí la tradición tiene que ver con el repertorio de valores que a lo largo de la historia perduran como sinónimo de voluntad de cambio. Aquí la tradición es la voluntad de cambio. Ser consecuentes con la tradición implica ser consecuentes con esto de que el presente desafíe permanentemente el enquistamiento, la inmovilidad, el estado de quietud en que el pensamiento está ausente y se resigna a lo que dura. Estas dos nociones de la tradición se jugaron también, curiosamente, en la conversación que tuvimos con Héctor Díaz. Porque, fíjate vos, hay una idea, ¿no es cierto?, que él nos trae con respecto a su propia vida como artista. Dice, en un momento yo tuve que movilizarme, yo tuve que salir de una realidad donde estaba estático, donde me regían valores que me sumergían en la oscuridad. Y entonces me lancé a un diálogo nada menos que con Pompeyo Audibert, para ver si el teatro podía ayudarme. Ahora, ¿qué sabía yo del teatro? Nada. ¿Qué quería yo del teatro? Movilización. Salir del concepto de la tradición como lo estático y pasar a la idea de la tradición como la posibilidad de encontrar valores que permanentemente desafían al presente y piden ser imitados como sinónimos de cambio, de creatividad y demás. Todo el programa estuvo recorrido por esta alternancia entre la quietud y lo móvil, lo que no cambia y nos sumerge en la esterilidad y lo que pide cambio para ser consecuente con los desafíos de una época. Interesantísima tu lectura, Santiago, como siempre. Claro, me haces pensar muchísimo, ¿no? Esa idea conservadora en un sentido negativo, en un sentido de no puedo cambiar porque me hice así, porque este es mi hábitat, ¿no? Que es un poco lo que Lederman lo que Alberto Lederman dice con respecto a la política y que es preocupante, ¿no? Un hombre que, te insisto, conoce mucho a los políticos, porque por su estudio pasaron los principales políticos de la Argentina. Entonces, él dice, esta sensación tengo yo de leer su libro, ¿no? Biografía del poder. Tengo la sensación que él dice, lo intenté. Pero no tengo la sensación, lo dice. Lo intenté. Hice mucho por tratar de cambiar la base
de los políticos. Bueno, tiene un montón de consideraciones, Santiago, que es interesantísimo y controversiales, ¿no? Es decir, bueno, no digo como todas las creativo. ideas originales, Claro. porque él hace un nexo muy grande entre la historia personal de quienes se dedican a la política, y la política en muchos casos es un lugar confortable para regocijar el propio ego, ¿no? Vos señalás en tu editorial, en Sí. consonancia con esto, que falta actualizar la lectura del presente. Actualizar la lectura del presente significa disponer de un repertorio de conceptos nuevos que permitan subrayar la originalidad de lo que nos toca enfrentar, la singularidad del momento en que vivimos. Decís también, la costumbre nos fija en conceptos que son disfuncionales, que a fuerza de inadecuados para leer el presente, terminan por reducir el presente a aquello que debe ser rechazado, como si fuera posible escapar a la realidad para privilegiar conceptos que ya no lo representan. El temor es que, decís vos, es que la estantería vuelva a caerse ante un presente que uno tiene la impresión que no puede ser perdurable, pero ¿acaso porque no sabemos leer sus componentes, ¿no? Hablas de la irrupción de lo nuevo en relación con una mayoría de políticos que no son sino conservadores en el peor sentido de la palabra. Muchos esperan la vuelta a lo conocido, decís vos. ¿Pero qué es lo conocido? Lo que ya fracasó, lo que no sirvió. Entonces, si estamos ante una alternativa, más allá del espíritu crítico con que debemos encarnarla o encararla, la verdad es que tenemos que volver a aprender a pensar. ¿Y aquí lo citás a Alberto Lederman? Decís que él nos recuerda que el dogmatismo es la imposibilidad de pensar, y que ante eso es que aparecen los fascinadores que de pronto no nos invitan a pensar, pero con argumentos que se acercan al enojo, a la ira, al resentimiento, a la necesidad de salir de lo que nos pasa a través de una actitud volcánica, podrían llevarnos a un presente nuevo. No se ve, decís vos, en los dirigentes tradicionales disposición a cambiar ante los desafíos del presente. El retorno de lo malo pero conocido parece ser una salida para muchos de esos dirigentes que hoy se disputan el poder. Yo leo en este editorial una advertencia sobre justamente la impotencia ante los desafíos que impone la crisis por la que atraviesan los conceptos tradicionales de la política en la Argentina. Totalmente de acuerdo. Has interpretado maravillosamente y ampliado la idea que dimos en el editorial, que tiene que ver con esto que vos decís. Daría la impresión que hay por lo menos no hemos visto resultados, llevamos un año de la sorpresa. Ya no se puede decir fue ayer a la mañana. No. ¿No? Primero, yo siempre lo digo en este programa, lo hemos charlado contigo, ¿no? Ya te tendrías que haber psicoanalizado un poco de qué te pasó que no te diste cuenta cuando venía. Eso es. Ahora, ahí ya hay un signo de inactualidad y de falta de percepción. Es tremendo, te digo, imagínate a una persona que cualquier oficio, ciencia, que le pasa un acontecimiento que no previó. Es una frustración enorme. Un tipo que se dedica a eso. Entonces, la pregunta que deberían formularse y por la que reclama en parte de tu editorial es, primero, señores, ¿qué ha ocurrido como para que no adviertan lo que era más o menos evidente en el desarrollo de los acontecimientos, enfatizando la posibilidad de descubrir que se tiene un pensamiento senil ante el presente? Sí, Lederman es en ese sentido pesimista, ¿no? Él cree que hay una configuración en los políticos que les impide esto, da un montón de razones, y la principal razón es que no tienen vocación de servicio. Vos sabés que yo ahí haría una pequeña salvedad. Sí. Hubo hombres o mujeres que supieron percibir por dónde venían las necesidades de cambio. Perón fue uno. Sí. Pero más allá de la orientación que supo, él advirtió que el presente demandaba otro repertorio de categorías. Alfonsín fue otro. Sí. ¿No es cierto? Entonces,
Y Milei es otro. Y Milei es otro, eso te iba a decir. Sí. Han advertido, después podemos discutir si Pero eso no es la política. No, eso no es. Esos son personas. Otra vez volvemos a darle un poco la razón a Lederman. A ver. Tiene que ver con historias personales. Dice él, esto es todo ensayo. Esto es experiencia, ensayo, pero es los casos que han surgido, él los vincula a ciertos traumas iniciáticos. En todos los casos. Bueno, es para hablar muy largamente. Está bien, vos decís... Milei es hijo de una tragedia personal. Claro. ¿No? Sí. Es decir, sin duda. De padres muy complicados. Macri es hijo de una tragedia personal. Padre muy complicado y él se revela contra eso. En fin, sí, no digo que esto sea una. No, una vos no ley. estás diciendo que esto es una ley inamovible, estás diciendo que es un elemento a tener en cuenta. Y que muchas veces no se tiene en cuenta. La politología hace otras cosas. Claro. Este es un costado distinto. Pero yo creo que en la Argentina hace falta revisar ese costado, ¿no? Claro. Entre la personalidad de los dirigentes y las políticas que despliegan en el ejercicio del poder o en busca del poder, hay una relación. Sí, y esos líderes que surgen de vez en cuando por determinadas circunstancias, estos líderes que son innovadores, vos mencionaste 3, tienen un problema, que suelen, como toda persona de cierto carácter, en el sentido de cierta cosa constitutiva, tienden también a rodearse de alcahuetes y de mediocres. Otra vez el tema de la advertencia. El pensamiento, creo yo, ejerce siempre, cuando se lo hace honestamente, esta función de advertirnos sobre la insuficiencia de una sola lectura de la realidad, sobre una sola perspectiva. Claro. Hay que aprender a leer con una mirada, yo diría, suficientemente polifacética como para que los elementos que integran una interpretación de la realidad se complementen sin caber en una visión reduccionista. Este es el esfuerzo. Y vos sabés que hoy, ya lo veremos en un rato, se me ocurrió traer aquí unas páginas de 2 grandes historiadores de ¿qué? De la lectura, de los hombres que leen lo que ocurre. Y esta lectura, esta historia de la lectura en el mundo occidental, a la que me voy a referir, fue realizada bajo la dirección de 2 grandes historiadores de la literatura, un italiano, Guglielmo Cavallo, y un francés, Roger Chartier. Los 2 han publicado un libro espectacular donde nos cuentan cómo se leía y cómo se escribía, por ejemplo, en la Roma de hace 2200 años. Qué interesante. ¿Querés que escuchemos un tema y volvemos? Y volvemos con nuestros 2 amigos, el italiano Cavallo y el francés Chartier. Vamos. Bueno, Santiago, estábamos entonces en estos 2 autores, dándole la bienvenida. Uno, francés el otro. Eso es, Guglielmo Cavallo, Roger Chartier, que son los que dirigieron la edición de esta historia de la lectura en el mundo occidental, editada ya hace unos años, primeramente en francés e italiano, y luego en castellano. Y pensaba, Jorge, que es seguro que entre nuestros oyentes abundan los lectores que no solo lo son de periódicos, sino de libros, lectores de libros, hombres y mujeres para quienes la lectura de libros está entre sus actividades más íntimas, más constantes, actividades predilectas entonces, y también impostergables porque implican un encuentro con uno mismo. Menos seguro, en cambio, me parece, Jorge, es que entre esos lectores predominen por lo menos los conocedores de la historia de la lectura, de cómo se empezó a leer, de qué significó escuchar lo leído, quién leía, cómo se leía. Una historia que es simultáneamente la del desarrollo de la civilización y no solo una actividad específica. A fines del siglo pasado
se publicó entonces un libro fascinante, que es este que hoy nos traemos a la mesa de Café La República. Es amenísimo y que es la historia de la lectura en el mundo occidental, y sus autores lo que logran llevar adelante es un recorrido que va desde la más remota producción de textos y de modalidades de lectura de textos hasta las más modernas, hasta las que alcanzan el siglo XIX y XX. Bueno, yo he elegido de esta obra inmensa, que es apasionante, podríamos leerla completa, tiene nada más que 570 páginas, pero he elegido un fragmento, el relacionado con la historia de la lectura y de la producción de libros en el mundo romano, en la Roma de los siglos II, I y I de la era cristiana, de la lectura en el mundo romano. A ver. Mira, ¿qué nos dicen los autores? El incremento de la lectura entre los siglos I y III después de Cristo en el mundo romano, o mejor greco-romano, es un dato adquirido y además demostrado, más allá del estereotipo iconográfico, por la alta frecuencia de escenas de lecturas en los frescos, en los mosaicos y en los relieves escultóricos de la época. Pero no siempre están claras las formas de acceso del público a la lectura. El florecimiento de las bibliotecas en Roma y en el mundo romano de ese entonces se puede relacionar con exigencias más amplias de lectura, pero solo hasta cierto punto. Estas bibliotecas romanas fueron creadas como un intento de control por iniciativa imperial en el contexto de una concentración y apropiación de la cultura escrita por parte del poder. Al menos en el caso de las grandes bibliotecas de Roma, como la Biblioteca de Apolo en el Palatino, fundada por Augusto, y la Ulpia en el Foro de Trajano, estaban destinadas a seleccionar y conservar un cierto patrimonio literario o las memorias escritas, civiles y religiosas de Roma. Es decir, Jorge, que las primeras bibliotecas aparecen no solo para exponer las obras fundamentales de la historia de Roma, sino para concentrar allí el poder que el imperio tenía sobre quienes la frecuentaban e iban a leer, claro, y para que no se excedieran, digamos, en la interpretación de lo que se escribía. O sea, la batalla cultural. Exactamente, en latín ya anticipada, fíjate vos. Carecemos, nos dicen los autores, de fuentes iconográficas que demuestren escenas de lectura en el interior de una biblioteca pública. Por lo demás, la práctica habitual en la lectura en voz alta, realizada a veces de pie y acompañada de gestos y movimientos del cuerpo, no era adecuada a un tipo de lectura colectiva y para un público numeroso. Las bibliotecas se frecuentaban más bien para buscar obras antiguas o raras, o bien para cotejar algún texto o leer algún fragmento concreto, incluso como lugar de encuentro, como un espacio urbano para ser vivido. Se trataba de bibliotecas eruditas, creadas en su origen para ser accesibles a cualquier lector, pero que, en realidad, estaban frecuentadas por un restringido público de doctos y literatos de profesión. Es posible que también existieran ciertas bibliotecas menores, anejas a los grandes temas, que poseían un fondo de lectura diferente constituido en su mayoría por literatura de entretenimiento, pero las obras se leían con toda seguridad, no en el interior de las construcciones exedras en las cuales se encontraban los libros, sino en otros lugares, a lo largo de los paseos, o dentro de la basílica, o en las salas del complejo termal. Por lo demás, los potenciales lectores de las bibliotecas públicas eran en buena parte los mismos que tenían la posibilidad de poseer y a menudo poseían bibliotecas privadas. También estas
eran cada vez más numerosas a partir del período entre los siglos I antes de Cristo y I después de Cristo. La biblioteca privada se convierte incluso en un signo obligado de la residencia de todo aquel que tenga dinero. Aunque posea una escasa cultura, debe tener su biblioteca, y no sea capaz de leer con total competencia, eso no impedía que tuviera muchos libros. Lo importante eran los libros que se tenían y no lo mucho o poco que se los frecuentaba. El libro y la lectura han entrado ya sólidamente en el mundo de las representaciones que distingue a una cierta clase social. Aunque en esta época no se puede establecer un sistema concreto de distribución del libro, según una consolidada tradición, hay una producción librera en las casas aristocráticas. Claro, ¿quiénes imprimen libros? Los que tienen dinero. Son los mismos que lo leen y los mismos que concentran en sus bibliotecas lo que se produce. Qué interesante, ¿no? ¿Vos te das cuenta? Claro, ahí uno entiende un montón de cosas, ¿no? Y sí. Del origen, bueno, de cómo fue un hábito de la aristocracia, de muy poquitos, ¿no? Los que podían Y también leer. uno logra avisorar que lo que fue esa batalla de la humanidad para que la lectura termine extendiéndose, para romper compuertas, para que deje de ser un patrimonio de los que podían. Pero muy bien, el siglo XIX, según señalan claro. los autores, es el siglo en el cual la literatura o lo escrito, especialmente la literatura de ficción... 19, estamos hablando de hace muy poquito. Sí, Digo, para ayer. aquellos incrédulos. Digo, han pasado es así, 2000 años desde la época en que estamos viviendo. Claro, por eso digo, es muy poquito, es muy reciente. Pues sabés que cuentan los autores que los relatos de Dickens y Mark Twain, los dos, eran devorados en el siglo XIX en folletines que se difundían y que incluso la primera difusión del Capital, esto vos lo sabés, se hacía en folletines, en periódicos. Se entregaban en sucesión capítulos y capítulos de estos libros para que estuvieran al alcance de todos. Siempre me maravilla cuando hablamos de estas cosas, que lo hacemos muy seguido, cómo nos da una idea de dimensión del tiempo, ¿no? Lo que pensamos que es una historia larga, no, son instantes, son pedacitos de la historia, ¿no? Sí. Estás hablando del siglo pasado, los libros eran folletos para difundir, dos siglos. Sí, en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX. Y antes eran, fíjate vos, verdaderos incunables, para decirlo de alguna manera. De uso exclusivo de quien podía tenerlos. Y claro, quien podía tenerlos era quien podía leerlos. Pero después empiezan los cambios. Empiezan los cambios. Vas a ver vos qué interesante lo que de inmediato nos dicen estos autores. En la época imperial, en Roma, ya había libreros más o menos célebres. Es decir, Jorge, personas que no formaban parte de esta aristocracia, pero concentraban copias de estos libros. Los llamamos libros, pero no lo eran, eran rollos. Claro. Eran rollos, papiros, en verdad, y se desplegaban para poder ser leídos. Pero lo que nos están diciendo ahora los autores es que estos libreros advertían que si se hacían copias de estas obras que las clases altas concentraban en sus manos, era posible extenderlas a sectores que, menos adinerados, pero adinerados al fin, y alfabetizados, podían tener acceso a la historia de su propio pueblo, a la historia de sus mitos. Dicen los autores así: en las provincias era posible encontrar librerías, al menos en la Galia, en Viena, en Lyon o en Bretaña. Estas librerías podían ser lugares de encuentro y de doctas conversaciones. Gelio recuerda haber asistido en Roma cuando era joven, nos hallamos a principios del siglo II aproximadamente, a una encendida discusión acerca de los modos de leer las historias de Salustio. Salustio es ese autor que nos escribió la vida de los 12 Césares contemporáneos de aquel entonces, que nos cuestan las costumbres
de cada uno de estos emperadores. Volvemos, si vos querés, a Lederman, porque Salustio también señala las características que el temperamento de una figura directriz, como podía ser en este caso el emperador, tenía sobre la orientación de su política. Nos cuenta hechos terribles también, desde el asesinato por parte de Nerón de su propia madre, Sí. hasta el hecho de que Calígula haya nombrado cónsul a su caballo, Claro. ¿no? Claro. Gestos de locura, pero también gestos de grandeza, la conquista de las Galias, el papel que desempeñó la educación en la vida de cada emperador. Bueno, todo esto se empieza a difundir públicamente, empiezan a exceder las bibliotecas personales y aparecen las bibliotecas públicas en aquellas provincias romanas. Fíjate vos que estamos hablando de Lyon, de Francia, estamos hablando de Bretaña, de Viena, a donde llegaba el poder romano. Empiezan a aparecer las primeras bibliotecas, que habrán de ser públicas, como hoy las llamamos públicas. Claro. Bibliotecas públicas. Y ahora te digo que el capítulo más fascinante es las modalidades de lectura. Ah, ¿Cómo se leía? claro. ¿Qué pasa con la puntuación? ¿El texto se lee en voz alta? ¿Se lee con los ojos? ¿Ya estamos hablando con el libro o estamos hablando todavía con esos papiros, con esos... Todavía estamos hablando de los textos originales, de los Claro. papiros, de los rollos. Claro, ¿cómo que se leía? ¿Cómo se leía? ¿Cómo se tomaba un rollo? Nosotros hoy tomamos en nuestras manos un libro, con la izquierda y la derecha, Sí. si lo tenemos en las manos. Sí. Entonces no era así. Se tomaba la parte superior del papiro con la mano izquierda, Claro. y con la derecha se la iba iba desplegando, desenrollando. eso, mientras se lo leía. Y luego se lo volvía a enrollar y a depositar Claro. en el cubículo donde correspondía. Claro. Pero leer, a su vez, exigía una postura física. Yo me puedo sentar a leer un libro, pero un papiro, ¿cómo se lee? ¿Y eso cómo estaba impreso, Santiago? ¿Cómo era la Bueno, tipografía? Eso es. Se cavaba en la materia la letra para poder... tallaba. De cera, eran de cera. Los textos originarios en cera blanda se escribían las letras y las palabras. Pero qué trabajo, Vos ¿no? te imaginás lo que llevaba a componer un libro. Qué trabajo. Sí. Hoy te imprimen un libro en menos de un mes. No, te imprimen un libro ahora con la 10 digital minutos. en un ratito. Mirá lo que nos dicen. La lectura del libro literario requería un alto grado de dominio técnico y cognoscitivo. En otros casos era suficiente tener un cierto nivel de alfabetización, en el caso del texto no literario. En concreto, la lectura de manifiestos, documentos o mensajes se hacía más fácil por la repetición de ciertas fórmulas. Hasta los siglos II y III después de Cristo, leer un libro significaba normalmente leer un rollo. Claro. Se tomaba el rollo en la mano derecha y se iba desarrollando con la izquierda, la cual sostenía la parte ya leída. Cuando la lectura terminaba, el rollo quedaba envuelto todo él en la izquierda. Estas fases, así como algunos gestos y momentos complementarios, están ampliamente testimoniados en las representaciones figurativas, sobre todo en los momentos funerarios. En ellos nos encontramos el rollo dentro de 2 cilindros mantenidos por ambas manos. Era prestigioso que el difunto demostrara haber sido un lector. Qué bárbaro, es espectacular. Es muy conmovedor, es muy lindo, ¿verdad? Muy bonito, muy bonito. Es muy tierna Eso. Pero las descripciones iconográficas muestran asimismo las situaciones de lectura. Se puede observar al lector solo con su libro o mientras lee ante un auditorio que lo escucha, al maestro en plena lectura en la escuela, al orador que declama su discurso con el escrito ante sus ojos, el viajero leyendo en el carruaje, el comensal tumbado leyendo un rollo que tiene entre las manos y a la adolescente leyendo atentamente de pie o sentada en una galería. De fuentes literarias se sabe que se leía también cuando se iba de casa.
mientras esperaba que la pieza cayera en la red o durante la noche para vencer el tedio del insomnio. La lectura, en definitiva, al igual que en los tiempos actuales, parece haber sido una operación muy libre, no solo en las situaciones, sino también en la fisiología. El cuerpo era indispensable para una buena lectura. Y claro, la posición del cuerpo con un rollo en la mano. Claro. Qué increíble, ¿no? Increíble, es extraordinario. Y además qué parentesco, ¿no? Entre esa gente que nos precedió hace 2000 años y nosotros, lectores también, no de los mismos objetos, pero sí en objetos distintos, de esa misma necesidad de nutrir nuestra sensibilidad, aprendiendo a escuchar lo escrito. Claro, por eso la voz jugaba un papel tan importante. Claro. Bueno, habla de la imaginación, ¿no? Como un atributo que es solo del ser humano, ¿no? Eso es, y del ser humano de todos los tiempos. Claro. Virgilio no es de ayer. Claro. Las condiciones para aprender a leer resultan diferentes según las épocas, el estado social y las circunstancias. Antes aún de aprender a leer, escucha esto, Sí. Antes aún de aprender a leer, se aprendía a escribir. ¿Cómo diríamos nosotros? Sí. Los niños en edad escolar tenían que aprender sobre todo las figuras y los nombres de las letras en riguroso orden alfabético, en ocasiones con ayuda de figurillas de marfil u otros objetos similares que reproducían las letras, y entonces aprendían a escribir siguiendo el surco de las letras que el maestro había grabado en una tabla de madera que después ellos mismos debían grabar con la reproducción de las letras. Las fases posteriores estaban constituidas por el trazado de sílabas, de palabras enteras y por último de frases. Fíjate qué interesante. Primero se aprendía a reproducir las figuras de las Como letras. si fuera un gráfico, Exactamente, un dibujo. un dibujo. Sí. La letra A, Sí, la B. sí, la formita. La forma. Sí. Primero había que conocer la forma. Sí. Con el conocimiento de la forma se iba al texto Sí. y se aprendía a reconocer las letras en el texto, pero aún no se sabía ni unir ni separar las palabras. Claro. Entonces, lo segundo que se enseñaba era a reconocer los significados Claro, de las palabras. que unía a esos dibujitos. Claro, pero era después, no es como lo hacemos Entiendo, nosotros. claro. Mirá lo que dice. Vean los oyentes lo que dice. El aprendizaje de la lectura, separado del de la escritura, se producía en un segundo momento, aunque existían algunos casos que habían abandonado la escuela en los primeros grados, de personas capaces de escribir, pero no de leer, porque recordaban las formas de las letras, pero no el significado que las unía. Claro. Extraordinario. Fíjate qué distinto. ¿Quién iba a imaginar que una persona pueda escribir y no sepa leer? No, claro, es absurdo. Para nosotros, ¿no? Para Desde nuestra nosotros. mirada. La manera más habitual de leer era en voz alta, fuera cual fuera el nivel o el objetivo, por lo que nos cuenta el mismo Quintiliano y por distintos testimonios. La lectura podía ser directa o también realizada por un lector que se interponía entre el libro y quien lo escuchaba, bien individuo o bien auditorio. En el caso de ciertas composiciones poéticas, se alternaban varias voces lectoras según la estructura del texto. Es decir, en una lectura teatralizada. Claro. Estas prácticas explican asimismo la interacción tan estrecha entre escritura, en latín, literaria, y lectura. La primera, la escritura, estaba dominada por la retórica, que imponía sus categorías a las otras formas literarias, poesía, historiografía y tratados filosóficos o científicos. Por eso, aquella requería sobre todo, en el caso de lecturas para un auditorio, una lectura expresiva, modulada por tonos y cadencias de la voz adecuadas al carácter específico del texto y a sus movimientos formales. Los textos técnicos
no exigían esta multiplicidad de tonalidades, pero la literatura sí, porque el oyente aprendía además qué era la escansión entre las palabras y los versos como modo de acentuar mediante el silencio la intensidad de una idea. Qué bueno. ¿Querés que escuchemos un temita y seguimos? Pero no cabe duda, acá los amigos... Apasionante, ¿no? Es apasionante. Es apasionante, es apasionante. Trajiste una historia fascinante. Bueno, escuchamos un tema y volvemos con Santiago Komarlov y sus dos invitados. Bueno, seguimos entonces, Santiago, hablando de historia de la lectura. Historia de la lectura en el mundo occidental, una obra realizada por Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, los dos grandes investigadores europeos de la literatura, que nos obsequiaron este libro que entre nosotros editó Taurus y cuya lectura es recomendable porque uno puede abrirlo en cualquiera de sus secciones y se va a encontrar con la misma magia. ¿Cómo leyeron aquellos que nos precedieron en el tiempo? ¿Cómo escribieron aquellos que no disponían de una computadora ni de la posibilidad de grabar su voz? Ni de una lámpara. Nada. Para iluminarse. Tenían una vela y la luz del día, la vela por la noche, por cierto, pero las lecturas en general se hacían durante el día junto a una ventana. Porque la ventana permitía la transparencia del texto. Ahora, cuando caía el día y había que encender velas, la dificultad para leer era muy grande porque se unía a otro fenómeno que por entonces todavía no había sido como dificultad superado, que era la imposibilidad de leer porque uno era o miope, o tenía dificultades para ver, porque no podía ver. Del bolsillo y ponerte los de exactamente. lectura. Eso. Tenías que leer a cierta distancia, o que, como usualmente ocurría con las clases pudientes, tenían lectores. Lectores. El lector era también, yo te lo comentaba en el intervalo de recién, muy interesante era ver en Roma, Jorge, cómo las clases altas, las clases pudientes, las que disponían por la alfabetización de la posibilidad de leer y escribir, sin embargo, ellas, las personas que tenían esta condición, digamos, favorecida, no escribían, porque como escribir era tallar palabras en una materia propensa para que quedaran grabadas las letras, esto era tarea de un escriba, de un esclavo. Claro. Cicerón dictaba sus textos, como todo hombre culto. Uno no escribía, porque esto que nosotros hoy valoramos cuando decimos soy un escritor, esto era tarea de esclavos. El escriba era un escritor. Porque era el que llevaba adelante el acto de escribir. Pero para nosotros esto es así debido a una evolución histórica que demandó muchos siglos. Muchos siglos, mucha autonomía y yo te diría, transformaciones sociales, hasta pasar de la idea del escritor como un escriba, que es un esclavo que reproduce lo que se le dicta, a la idea del intelectual que redacta sus propios libros. Claro. Y en el medio está la imprenta, ¿no? Y en el medio está la imprenta, que en el siglo XV va a aparecer, pero antes de ella los incunables, que eran obras bellas, desde el punto de vista de que progresivamente a lo largo de la Edad Media van siendo dibujadas con un esmero gráfico y un colorido excepcionales. Las obras que cuando vos pensás... Claro, porque es escritura y dibujo, ¿no? Escritura además y dibujo de las mismas letras, no solo... me refiero a dibujo porque la tipografía de las manuales es un dibujo. Vos podés pensar que la Divina Comedia estaba escrita a mano y se difundió escrita a mano. Es imposible. 1300. Es imposible. Hasta que se edita después, pero mucho después. Claro. Qué belleza, ¿no? No, es bellísimo. Y bueno, y sigamos con esta historia, si te parece bien. Sí, claro. Que nos devuelve a la Roma. Minutos. A la Roma de los siglos I y II ya de la era cristiana. Se requería, sobre todo en el caso de las lecturas para un auditorio, una lectura expresiva, modulada por tonos y cadencias de voz adecuada al carácter específico del texto y a sus movimientos formales. No es casual que el término, como decíamos, que indica la lectura de la poesía, es con frecuencia
cantar y canora en latín, pues es la voz la que interpreta. El texto se lee en la voz. La voz da a leer el texto por la Es un intención. instrumento la voz. Eso es. La hace evidente. Uno ve lo que oye. Claro, claro. La palabra es la que, leída por la voz, se convierte en visible para quien la escucha. Claro, claro. En suma, leer un texto literario era prácticamente ejecutar una partitura musical. Claro. Ya desde la lectura escolar en Roma se prevé que el puer, el niño, Sí. el adolescente, aprenda dónde contener la respiración. Esta es la tradición de un texto de época. Sí. Cómo aprender a leer. Dónde contener la respiración, en qué punto dividir la línea con una pausa, dónde se concluye el sentido y dónde empieza, cuando hay que alzar o bajar la voz, con qué inflexión se debe articular cada elemento con la voz, cuál es más lento o más rápido, o debe decirse con más ímpetu o más dulzura. Se iniciaba este tipo de ejercicio con los niños mediante la lectura de Homero y Virgilio. Luego se pasaba a los líricos, a los trágicos y a los cómicos, pero por ejemplo se leía de Horacio solo unos fragmentos y se evitaban las partes más licenciosas. Se leían también a los... de la censura. Y claro, eran niños. Claro, claro. Y hay poemas muy fuertes dentro de la Claro, literatura claro, y de la poesía claro. latina, especialmente para no difundir entre ellos esto que se consideraba impropio para su educación. Se leían también a los poetas y prosistas considerados entonces arcaicos, ya entonces. En definitiva, en las escuelas de retórica se leían a los oradores y a los historiadores en silencio, siguiendo por el libro la lectura del maestro que tenía a su cargo la emisión de la voz. O se turnaban para leer en voz alta y el maestro controlaba la eficacia de la entonación, pues de este modo conseguían resaltar los posibles defectos formales del texto y de quien lo leía. El hecho de leer en profundidad a un autor, complejo como podía ser de pronto un poeta o un filósofo, significaba no detenerse en la piel, sino llegar hasta la sangre y la médula de la expresión verbal mediante la voz. Qué lindo, es extraordinario. Es extraordinario porque, claro, nos remite además al papel de la retórica, que era un hombre que sabe hablar. Claro. Era alguien que también sabía entonar, que le infundía a la palabra la puntuación que figuraba en el texto, pero que la voz debía respetar. Claro, claro. Bueno, un antecedente de lo que hacemos hoy, ¿no? Ni más ni menos, ni más ni menos. Por último esto, la lectura expresiva condicionaba a su vez la escritura literaria que por estar destinada a ser leída habitualmente en voz alta, exigía la práctica y el estilo propios de la oralidad. ¡Qué maravilla! Bueno, recordemos entonces, esto es historia de la lectura En el mundo en occidental, el mundo occidental. bajo la dirección de Guglielmo Cavallo y Roger Chartier. Extraordinario libro para entender. Bueno, Para aprender quiénes somos, de dónde venimos y tal vez a veces hacia dónde podríamos volver. bueno, es un tema. Es muy interesante lo que suscita recorrer ese camino, ¿no? Así es. Primero por lo breve. Así es. Yo insisto. Y una cosita más. Sí, Hablábamos de la tradición, los dos conceptos de la tradición, y hay un tercero, la tradición unida al reconocimiento de toda esta riqueza y de todo este esfuerzo. extraordinario. Santiago, nos vamos. Nos vamos. Nos encontramos el domingo que viene. Así sea. Te Nos vemos. mando- Un gran vamos, abrazo vamos, y nos vamos saludos juntos. a todos nuestros Hasta el oyentes. próximo domingo. Chau. Gracias a los oyentes.